Bienvenidos a un nuevo programa Tomamos un Café, hoy desde la ciudad de La Plata, República Argentina. Seguimos en cuarentena, por eso lo estamos haciendo desde mi casa, pero la persona que está con nosotros no está aquí en mi casa y mucho menos en Argentina. Es un gran amigo, un siervo de Dios, el pastor Víctor Lorenzo, que está en Inglaterra. Así que yo le digo, bienvenido Víctor, ¿cómo estás, amigo? Muchísimas gracias, Juan. Muy bien. Obviamente con la misma situación que ustedes ahí en la Argentina, viviendo en estos tiempos de pandemia. De pandemia, sí. Bueno, yo por supuesto que te conozco bien y te quiero mucho, te amo, sos muy importante para mí, pero hay mucha gente que nos ve en otros países y por ahí no te conoce, y algunos argentinos que te vieron hace muchos años sirviendo con nosotros, por ahí están y digo, miralo, ¿cómo está? Contame, ¿dónde naciste, Víctor? Mira, nací en Rosario, Santa Fe, en el año 1962. Así que estoy en los 58 pirulos. Ay, qué bueno, qué bueno. Joven, joven, joven. Sé que naciste en un hogar cristiano, ¿verdad? Contame eso. Sí, papá, mamá, habían los dos pasado por el seminario bautista. Papá, cuando yo nací, estaba en el último año del seminario bautista, así que la tenía mamá en Rosario y él viajaba a Buenos Aires para hacer el seminario. Así que bueno, yo llegué justo al año de casados, le nací yo. Ay, qué bien. Lo que pasa, viste, que ese año que papá iba todas las semanas al seminario y volvía los fines de semana a Rosario, obviamente tenía que ganar tiempo, viste. Así que bueno, en una de esas salí yo de Yapa. Apareciste, claro. Sí, claro. Así que vos sos uno de los famosos hijos de pastores. Aprovecho, mirá, no lo había pensado eso, ¿no? Sí, soy uno de los famosos hijos de pastores. Sí. Ah, y me imagino que, bueno, en eso de familia pastoral habrás tenido que ir a varias congregaciones, varias ciudades. Decime. Bueno, papá se movió desde, bueno, estuvo un tiempo, un año, creo, del ministerio en Rosario, y después recibió la invitación para ir como asociado a la iglesia de la Lucila, en la zona norte de Buenos Aires, Sí. y estuvo ahí, creo que fue, ¿cuánto estuvo? 6 años. Cuando yo tenía 7 años nos mudamos para San Luis, tuve una invitación ahí, y después, bueno, los movimientos de los pastores bautistas se fue para Adrogué, donde la iglesia que inició papá todavía continúa. Sí, claro. Luego de papá murió en el 2010, está a cargo ahora mi hermana y el pastor Bernardo Afranchino como los pastores y los líderes ahí de la iglesia. Como dicen acá en Argentina, mi cuñado. Mi cuñado, exactamente. Un gran amigo, un gran amigo. Hoy justamente me comuniqué con él, justamente hoy, por un asunto de pastoral, ¿no? Y en este caso, en eso traslado, porque uno cuando se traslada, yo tuve muchas mudanzas, como todos, deja amigos, amores, no sé, sentimientos. ¿Cómo viviste esa parte de tu vida acá en Argentina? Mira, de alguna manera las cosas te preparan. Cuando sos chico te movés por la decisión de tus padres. Claro. Obviamente nosotros iniciamos nuestra adolescencia en Adrogué, Claro. y de alguna manera todos nos desarrollamos ahí. Creo que es un poco más difícil cuando sos adolescente y construís tus amigos, empiezan a competir en cuanto a lo que es prioridad con tu familia, a quién escuchas más, a quién escuchas menos, tener los problemas con tus padres, así que mudarte de adolescente puede ser un poco más traumático. Pero no, nosotros
vivimos bien, no tuvimos ningún problema, y obviamente papá y mamá trataban de cubrirnos o de protegernos de cualquier elemento negativo que podría haber, que había mucho. Que los hay, los hay. Mucho. Me imagino, amigo. Che, ¿y a Silvia? ¿Dónde la conociste? Contame. A Silvia la conocí en Adrogué, era por un tema, bueno, la cosa fue así, mi suegra estaba teniendo un problema familiar, se fue a la iglesia católica, por ella católica, el cura no la pudo atender y mi papá la vio caminando frente a lo que es en el momento el templo en Adrogué, la vio caminando, estaba llorando, mi viejo estaba lavando el auto, se paró, le habló y se fue a la casa y se convirtió toda la familia. Y bueno, en ese momento Silvia, que era la hija de Miriam, vino al grupo de jóvenes y éramos la amistad. Y bueno, cuando después de la Guerra de las Malvinas, que a mí me tocó estar ahí, todos hablaron, bueno, yo ahí me di cuenta de que si mi vida podía ir para cualquier lado, a menos que yo encontrara ámbitos de disciplina. Y uno de ellos era que Dios me dijera con quién me tenía que casar. Así que Dios me dijo Silvia, en ese momento no pasaba nada, y a mí no era el estilo de mujer que de alguna manera me gustara, así que yo le dije, Señor, bueno, me tenía que ayudar a que me guste. Y bueno, así pasó, y bueno, aquí estamos luego de 35 años, va a ser en diciembre. 35 años ya, qué lindo. Los hijos, contame de los hijos, por favor, de ustedes. Bueno, para contarte así un poco la historia, cuando me casé, Silvia había sido declarada estéril por los médicos, así que yo pedí firmar frente al juez de paz que yo no conocía la condición. Si vos conocés de alguna manera el tema de derecho en la Argentina, si la mujer le miente al marido acerca de una cuestión de esterilidad, por lo menos así era en ese tiempo, vos podías pedir nulidad de matrimonio. Claro. Así que bueno, yo declaré que conocía el caso y bueno, de alguna manera confiábamos en que Dios lo iba a hacer. Silvia en ese momento trabajaba con el capo en la Argentina de esterilidad, que era el doctor Oturi, y nos derivó a uno de sus discípulos, y finalmente un día nos llama a los dos y nos dice, bueno, la medicina llegó al punto de sus límites, no hay nada para hacer de parte nuestra, pero el doctor era un profundo creyente católico y dice, yo creo que la última palabra en todas las cosas siempre la tiene Dios. Mirá. Así que nos fuimos ahí del médico y Silvia me empieza a hablar de la posibilidad de adoptar. Yo no tenía ningún problema en hacerlo, pero Dios me dice, bueno, me acuerdo de una palabra que dice bendición, son los hijos habidos en la juventud. Y bueno, señora, antes de aceptar el tema de la adopción, yo no quiero aceptar simplemente la maldición. Claro. La palabra la tenés vos, así que hablanos. Mi viejo nos llama a los 2 meses, una cosa así, a su oficina. Y en la oficina nos dice, bueno, Dios me habló, como me estabas contando hace un ratito atrás de mi viejo, y me dijo que voy a ser abuelo el año que viene, en junio, y que va a ser un varón. Y espero que seas vos porque sos el único hijo casado que tengo. ¿Viste? Papá siempre haciendo el tema de sus humoradas. Por supuesto. Así que nos fuimos a casa, imagínate en ese tiempo, una iglesia bautista donde el tema profético, el tema de palabras de ciencia era muy delicado. Medio, sí, claro. ¿Viste? Y entonces, bueno, llegamos a la casa y le digo, bueno, Silvia, ¿creemos en esta palabra? Sí, bueno, aparte de la tarea doméstica que tenemos ¿Qué hay que hacer? Digo, tenemos que orar. Me dice, ¿qué vas a hacer? Es en junio del año que viene, faltaban 17 meses. 17 meses, y faltaban 17 meses. Así que le pongo las manos en el vientre a Silvia y la declaro embarazada. Wow. Y decimos, bueno, elijamos un nombre, va a ser un varón, así que elegimos el nombre que nuestro hijo tiene hoy. Así que al domingo siguiente, mi viejo, bueno, en un momento de la reunión me acerco al púlpito y le digo, papá, tengo algo para compartirle a la iglesia. ¿Qué le vas a compartir? Que Silvia está embarazada. ¿Qué? ¿Está embarazada? No, papá, el bebé va a nacer en junio del año que viene, lo que vos nos dijiste. 17 meses el pibe va a ser un problema, la panza, ¿viste? Claro, ahí mi viejo se dio cuenta que yo estaba un poco más loco que él, ¿viste? Claro. Así que
Así que le declaramos, ahí le dije a la iglesia que Silvia estaba embarazada, toda la gente aplaudiendo, Me imagino. y alguien me preguntó, ¿y cuándo van a ser? En junio del año que viene. Y empezaron las risotadas. Claro, ¿Viste? Entonces dice, tu señora es como una elefanta, qué sé yo. No sé. claro, me imagino. Y yo le digo, miren muchachos, podemos hacer todo el sarcasmo que queramos, pero esta es una prueba de fe, así que les mire a todos la cara, aquellos que yo los reconozco incredulidad, cuando yo esté acá con mi hijo el año que viene, les pido arrepentimiento. Y si no pasa nada, yo renuncio a toda posición de autoridad que tengo en la iglesia. Wow. Así que el 17 de junio del año siguiente nació Gonzalo. Así Mira, que ahí, gloria a Dios. Ahí estamos. Y como Dios no hace las cosas y hace las cosas completas, después nos mandó la nena. Así que bueno, tenemos el varón y la nena. Gloria a Dios, qué bueno, es bueno el Señor, de verdad es muy bueno. Sí, y eso me hizo aprender parte de los mecanismos de fe, que, viste, los mecanismos de fe para mí, lo contrario a la fe no es el temor o la duda, para mí lo contrario a la fe es la memoria. Es aquellas cosas que sabemos que nos proyectan hacia el futuro para repetir lo mismo del ayer. La fe se mueve con revelación para que puedas tomar decisiones y tu futuro no tenga que ser una repetición del día de ayer. Como dice la Escritura, no hay nada nuevo bajo el sol, así que te tenés que ir un poco arriba, más arriba del sol y alcanzar el seno de Dios para que te dé revelación. Exacto, estoy totalmente de acuerdo. Hemos charlado alguna vez. Vos sabés que, bueno, trabajamos juntos acá en Argentina algunas veces, pero vos trabajaste incansablemente, recorrías en ese auto rojo, ¿te acordás del auto rojo? Recorrías, sí. Claro, recorrías todos lados, los pastores, los líderes, con paciencia, con amor. Contanos esa parte de tu vida, por favor. Bueno, esa parte que vos te acordás fue el tiempo del Plan La Plata con evangelismo de cosecha, en el tema de lo que eran los principios de conquista de ciudades, la búsqueda de transformación y de cambio en las ciudades y tratar de ver el tema de la iglesia no en su separación teológica, doctrinal, denominacional, sino que verla desde el fundamento que es Jesucristo y tratar de ver a la iglesia como una. Sí, es como el pueblo de Dios dividido en tribus. ¿Viste? ¿Qué era más importante, tu tribu o el pueblo? Claro. Y a veces estamos en esa disyuntiva, a veces en el camino de la iglesia. Ahí entonces, aprendimos, entre otras cosas, aprendimos a hablar de congregación, iglesia y todo eso, ¿no? Sí. Y de alguna manera darnos cuenta que si aunábamos esfuerzos, las posibilidades de impactar en nuestra sociedad eran mucho más amplias. Claro. Así que me sirvió mucho para aprender el funcionamiento de distintas congregaciones, aprender las diferencias que había en partes doctrinales y que algunas cosas a veces impedían ese tipo de relación, pero lo más importante es que uno de los efectos o una de las actividades que ayudaba muchísimo más a la unidad era el tiempo de oración juntos. Porque cuando venís a la presencia de Dios y Dios te habla, o Dios de alguna manera da una impresión a un grupo de gente, claro, por más separado que estabas, tu opinión se termina, porque, claro, y porque Dios habló. ¿Viste? Claro, ¿qué voy a decir? Sí, exactamente, ¿no? Sí, no fue un tiempo fácil, pero fue de excelentes resultados. Pero todos los principios, vos sabés mejor que yo, son difíciles, ¿no? Lo hemos pasado, yo en la cárcel, vos con los grupos, los pastores. Son difíciles, pero después te queda esa experiencia extraordinaria. Y aparte, yo recuerdo que vos estabas con el tema de la cartografía espiritual en un tiempo, ¿te acordás? Sí. Que para nosotros era todo una novedad, digamos así, más nuestra ciudad para ser dulce con eso, por el tema de los masones, del templo, de la ciudad. ¿Recordás la cartografía espiritual? Mira, un poco puedo decirlo así, donde estoy yo hoy parado, es que ha habido mucho abuso en el tema de la cartografía espiritual. Sí. Yo fui un cartógrafo espiritual porque Dios me dijo que lo hiciera, pero antes de decirme andá a investigar, siempre me daba una revelación. O sea, yo no hice nunca una investigación en el tema de lo que llamás cartografía espiritual sin tener antes una revelación. O sea, nunca me fui a una ciudad a ver qué encontraba. Claro. No. Siempre me fui a un lugar a ver si lo que Dios me había dicho
era real o no. Ujú, ujú. Entonces siempre, para mí, el tema de la cartografía espiritual empezaba por un tema de revelación. Y después vas a buscar aquellos elementos que le dan sustento al tema de la revelación que vos tenés y de alguna manera una guía en cuanto a lo que era para mí lo más importante del resultado de la cartografía espiritual, es que la guía era una guía a la guerra espiritual Claro, para abrir un territorio, abrir una ciudad o abrir un exacto. barrio a la realidad del Evangelio y poder tener resultados. Sí, Como dice la Escritura, ¿viste? Si la gente está ciega, no va a poder ver. Entonces vos ujú. le tenés que abrir los ojos. Y una de esas Sí, partes en esa era época el era, tema de la cartografía espiritual. pero en esa época era duro y difícil porque, y guerra espiritual y todos los líos que nos metíamos, porque yo me metía en todo eso lío por olmo, ¿viste? Porque necesitaba, pero ahora yo estoy escuchando que simplemente lo territorial, ¿viste? Las cartas de Pablo y se habla de lo territorial Sí. y está bueno. Más fácil, más tranquilito, más sencillo, viste que el gadareno no, los demonios no se querían ir del territorio, todas esas cosas que no voy a explicar ahora teología porque el programa no es. No, pero mira, ¿viste como dice la Escritura? Que si vas y limpias una casa y la dejás vacía, después los espíritus que se fueron van a traer 7 Claro, peores. exactamente. Muchas veces con la cartografía espiritual y la guerra espiritual lo que se ha hecho es eso, se ha echado fuera demonios, se ha limpiado un lugar en un aspecto de alguna manera, no en la persona, en Sí, el sí, tema sí, de, en el pero medio. sí en un tema territorial, Claro, y después no se hace nada, claro, o de alguna manera el espacio no se llena, exacto. y los resultados terminan siendo Sí, claro, peores. me ha pasado acá en Estados Unidos, en muchos países que estuve orando, me ha pasado y después la respuesta es Ahora, la que vos decís. sigo creyendo en esa realidad, sí, Claro, claro, por supuesto. y uno lo sigue, y forma parte del patrimonio de la experiencia en ese tema de los principios, de Ujú. saber que hay una realidad espiritual que es constante y es real, y que a la cual tenés que tener sensibilidad para saber con qué cosas te estás enfrentando. Claro. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y después de este trabajo fuerte y qué sé yo, contame tu llamado a Inglaterra. Eso me interesa mucho. Complicado, ¿no? Mira, Pues, voy a tratar de hacerlo lo más conciso posible. claro. Mi camino hasta venirme a Inglaterra se inicia en el año 1996. Estoy en una reunión y en esa tengo una reunión con Harold Caballero. O sea, había estado Ajá. en Guatemala por la guerra, por la red de guerra espiritual y intercesión, Sí. y tenemos una conversación. Y entonces él me dice, mira, Víctor, para mí la iglesia está en un problema. Nosotros somos el país más evangelizado del mundo y somos el peor país en cuanto a corrupción, uno de los peores países en cuanto a corrupción y a violencia. Dice, si el crecimiento de la iglesia no impacta en la transformación de la sociedad, dice, en algún momento se nos va a venir el agua. Mm, Entonces hablamos de esa dicotomía. La iglesia había claro. tenido en Latinoamérica experiencia de avivamiento, desde Clifford Long en el 40 en el Chaco, hasta Omar Cabrera, Carlos Anacondia, en los 90 con la unción y demás hierbas. Vos tenías en la Argentina esa realidad, pero también la tenías en otros países de Latinoamérica. Ujú. Y eso me quedó ahí grabado. Y después, en octubre de ese año, estábamos en una reunión de intercesión en Visión de Futuros y la señora Marfa Cabrera viene al frente y dice, Dios le dice a la iglesia que se acaban los tiempos de los grandes hombres en la plataforma, llega el tiempo de la movilización y la realidad de los hijos de Dios en el día a día. Mm, ¿Viste? Y eso me impacta porque yo le empiezo a preguntar a Dios. Bueno, primero me fijo en la historia. Y en la historia no hay referencia a una nación discipulada. claro. No tenés una nación que haya tenido 3, 4 generaciones donde el cambio y la transformación se haya manifestado. Entonces yo le digo, Señor, la gran comisión de discipular naciones, ¿es verdad o es mentira? El Señor me dice, no, es verdad, por eso está en el libro de instrucciones. Mm, Le digo, ¿y cómo puede ser que en 2000 años no hayamos discipulado una nación? mm, ¿A dónde vamos? Entonces yo me empecé a cuestionar, digo, bueno, si continúo haciendo lo que estoy haciendo, voy a ver cambios. Y entonces empecé un camino diferente. mm. Dentro de ese esquema, en uno de mis primeros viajes a Inglaterra, me siento en el distrito financiero de Londres, en un lugar que se llama Monumento.
el Señor me había dado otras experiencias, pero en ese momento me estoy tomando un café, como ahora tenemos la reunión de ¿Tomamos un tomarnos café? un café, Mm, y le pregunta, Señor, digo, la iglesia está totalmente dividida, y Londres era muy particular, porque en Londres tenés no solamente la división denominacional, tenés las divisiones dentro de las mismas denominaciones, tenés todas las iglesias nacionalísticas, cuando tenés la iglesia griega, la iglesia iraní, la iglesia nigeriana, la iglesia de mm, Ghana, tenés todo, digo, más Babel evangélica que esto no hay. ¿Viste? exacto, sí. Digo, le digo, Señor, vos ves la iglesia como una. ¿Cómo hacemos para juntar todos los elementos y ver si hay algo que no está de acuerdo? Y entonces le digo, a mí me gustaban los rompecabezas. Mm, Y a mí particularmente me gustaba hacer los rompecabezas sin ver la figura final. Sí, le digo, bueno, Señor, le digo, vos sos un Dios de simpleza, debe haber una figura final de la iglesia o algo donde ver lo que la iglesia debería representar. Y el Señor me dice, sí, está en la Biblia. Entonces dice, pero antes de que vayas a leer lo que quiero que leas, te quiero decir algo. Nunca más leas el libro de Apocalipsis como un libro profético. Nunca patees la pelota para adelante. El libro de Apocalipsis es un libro de principios para ser aplicado hoy. Me pega. Así que después me lleva al capítulo 21 de Apocalipsis. En el versículo 9 le dice el ángel a Juan, vení ahora a la montaña, te voy a mostrar a la desposada, a la esposa del Cordero, y ahí ve a la nueva Jerusalén que desciende del cielo. sí. Y entonces el Señor me dice, bueno, ahora leo todo el tema. Entonces me dice, por hoy te voy a decir dos cosas, las dos cosas donde te tenés que poner. Primero, ¿qué es lo más evidente de la nueva Jerusalén? Y yo le digo que no tiene templo. Le digo, Señor, todos mis amigos me van a excomulgar si les digo que la figura final de la iglesia no tiene templo. Y después me dice, mira, la estructura. Y la estructura es la estructura de un cubo. Después me dice, bueno, ¿y cuál es la perversión del cubo? Yo no sabía. Cuando llego a Buenos Aires me compro toda una serie de cubos en una casa de arte y los empiezo a dividir. El Señor me dice, no, los estás dividiendo mal, dividí el centro. Y cuando divido el centro me quedo con 6 pirámides. Me dice, Señor, ese es la perversión del cubo. Es el pensamiento piramidal de autoridad, poder y de gobierno. El reino de Dios es una cosa totalmente diferente. Y tu manera de pensar con respecto a esas cosas tiene que cambiar. Y empecé un proceso. Por eso cuando hoy me preguntás y me decís, ¿sos pastor? Sí, soy pastor, pero equipo a gente fuera del templo. No tengo templo, no tengo lo que vos llamarías ministerio, pero sí trabajo con la gente en el día a día. Claro. Que un poco esta pandemia le está dando un gusto a la iglesia de estar fuera del templo. ¿Qué es la realidad de Dios en tu casa? ¿Cuál es Claro. la realidad de Dios en tu día a día? Y es como una señal de Dios, como diciéndole, muchachos, lo más importante es lo que pasa con la gente todos los días. Yo en ese momento en la Argentina le preguntaba a los pastores, bueno, ¿qué es lo más importante para el reino? ¿Lo que la gente hace cuando está con vos el domingo o lo que hace el lunes a la mañana Al sábado, claro. cuando tiene que ir contra la corriente del mundo? Porque esa es la realidad. Si vos los equipás en el momento que estás y son efectivos para manifestar el reino y dar frutos en el día a día, bueno, es ahí donde lo tenés. Y otro punto es que hoy por hoy las estadísticas sociales en Latinoamérica son peores que cuando me fui. Sí, sí, por supuesto. Vos sabés que nos quedan solamente 2 minutos, pasó recontra rápido, ¡Wow! no pudimos hablar casi nada. Y gracias a Dios que vos hablas conciso. Cuando vos me decís, yo me encontré con esto en Inglaterra, ¿no? Con esta estructura, que vos sabés que yo estuve predicando muchas veces allá y conozco la estructura, y tiene mucha gente por ser un país colonialista, Inglaterra, entonces de ahí que viene todo esto. Pero digo, ¿qué visión tenés en estos momentos? Porque nos queda 1 minuto 40. ¿Qué tendrías que decirle a los argentinos? Porque te estamos mirando y los latinoamericanos.
Mira, que mires a Europa, porque Europa tuvo sus avivamientos, Europa tuvo su vida. Muchas veces creemos que Europa tiene que aprender de Latinoamérica, cuando en realidad yo creo que la iglesia en Latinoamérica tiene que mirar a Europa y darte cuenta que la estructura eclesiástica no es suficiente para la transformación de la nación, que en realidad el nervio de la iglesia tiene que salir del templo a la vida cotidiana de la gente. De alguna manera uno va evolucionando. Yo no te digo que el templo sea malo, una cosa así, pero Sí, sí. si la situación se concentra en el templo y es el nervio de la iglesia entonces pierde la capacidad de influencia y de transformación. Como decía la señora Cabrera, es el tiempo que se tienen que terminar los grandes hombres desde una plataforma y que la realidad de la iglesia, la realidad del reino sea manifestado con los creyentes en su asociación cotidiana para manifestar la realidad de Dios en el día a día. Y creo que ese es el camino para adelante. Y es un poco aprovechar estos tiempos, ¿no? Amigo, te agradezco tanto. Mira, seguramente vamos a hacer otro programa, por ahí más temprano para vos lo Te, vamos a te, grabar. te Sí, tomo la sí, palabra. sí, sí, No, porque está muy bueno, pero se me terminó el tiempo. Así que quiero decirte muchas gracias. Saludo a Silvia, que vos sabés que la quiero mucho, es una mujer de Dios, los chicos. Solamente con orar por vos, sé que ella es una mujer de Dios. Te por quiero mucho. supuesto. Gracias, amigo. Y te veo en la próxima visita a la Argentina. Dale, dale, estamos acá. Así que quiero decirles a todos, bueno, es importante entender el corazón de Dios. Este es un hombre que siempre ha buscado a Dios, de que lo conozco, necesita tener revelación, necesita tener frescura, y el Espíritu Santo lo usó mucho en Argentina y ahora lo está usando en Europa también, en el Reino Unido o Inglaterra, como le llamamos nosotros. Así que quiero decirte que por ahí hay cosas que todavía tenés que encontrar en Dios. Este es un buen tiempo para buscarlo. Estamos en cuarentena, acércate a Dios, conocelo, buscá su corazón, oí su voz y vas a ver que adelante viene lo mejor. Dios te bendiga, hasta la próxima.